Saludos mis apreciados hermanos y amigos presentes. Una vez más estamos ante ustedes para compartir una nueva sesión titulada Frases célebres de los ministros. Este es un detalle muy importante, ya que estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal, y todo líder de toda religión quiere conservar lo que es su manada o su feligresía. Pero es importante que nosotros conozcamos lo que es el lineamiento profético de Dios. Por eso quiero compartir con ustedes lo que son frases célebres de los ministros, que si bien es cierto que la toman de ciertas porciones de las escrituras, ya sean de la Biblia o del don profético, pero que son manipuladas para así entonces mantener engañada en la feligresía, dicho sea paso, al feligrés. Por ejemplo, vamos a compartir alguna de esas frases que ellos utilizan. Los ministros, llámese ya pastores o ancianos, líderes de iglesia, para preservar a sus feligreses, cuando sabemos, ya hemos hablado que están los que se llaman los adventistas liberales, que son los de la primera generación, y los adventistas conservadores, que son los que surgieron después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así que tenemos los adventistas de la manada grande y los adventistas de la manada pequeña. Dicho sea de paso, son los que tienen la promesa, porque el Señor dice en su palabra: no temáis manada pequeña, porque de vosotros es el reino. Así que hoy estamos en una crisis de identidad, porque hablamos de iglesia adventista. ¿Y cuántas iglesias adventistas no hay? Porque la misma iglesia, los adventistas liberales, están divididos en dos partes. Están divididos en la nueva reforma y están lo que se llaman los ministerios. Esto es un desastre. Pero luego vamos a explicar cómo termina esto y ya hemos dado alguna pincelada. Pero de la frase que utilizan muchas veces los líderes, entre ellas tenemos, comenzando, lo que se llaman los reformadores, nada más le predican a los adventistas o de la iglesia. Pero permítame decirle, mis queridos amigos, que si bien es cierto, es bueno que usted sepa que los reformadores son llamados a predicarle a los que más cerca de salvación están y más perdidos están. Por eso usted va a notar que Cristo, como reformador por excelencia, cuando inició su obra, comenzó predicándole a los que más cerca de salvación estaban y más perdidos estaban, que era quién, el ministerio sacerdotal. Por eso usted va a notar que los reformadores de la Edad Media, cuando comenzaron su obra, comenzaron predicándole a los que más cerca de salvación estaban y más perdidos estaban. ¿Quién eran? Los del ministerio sacerdotal de la Edad Media. ¿Quiénes tenían un conocimiento y una luz como ellos? Igualmente, cuando los pastores Warren y John surgieron con el mensaje de Cristo en nuestra justicia, que fue a quien Dios tomó para realizar una reforma en la iglesia, ¿con quién comenzaron predicándole? Precisamente al ministerio pastoral, porque era lo que más cerca de salvación están y más perdidos están. Mira qué cosa un poco absurda, pero es una realidad y usted está consciente de eso. También es importante que hoy en día existe lo que se llama la iglesia de la reforma o los reformadores, como quieran llamársele, y no es extraño que ellos procuren de que usted como feligrés conozca la historia, porque es bueno que usted entienda que ellos son llamados para predicarle a los que más cerca de salvación están y más perdidos están, que en este caso, a esta hora del lineamiento, es el ministerio pastoral. Son los que más cerca de salvación están porque han sido los mayores beneficiados en luz y conocimiento, y al mismo tiempo son los que más perdidos están, como estaba el ministerio sacerdotal de los tiempos de la Edad Media, y como estaba el ministerio sacerdotal de los tiempos de Cristo, y como estaba la iglesia antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hoy en día las cosas están aún peor, y por eso la sierva de Dios dice que Dios demostrará que no depende de personas dota, vanidosa e engreída. Otra de las frases célebres de ellos, miren, cuando usted habla con un anciano pastor de iglesia y le presenta las circunstancias de la iglesia, que son muy celosos, muy defensores de la iglesia, y usted y yo no somos llamados a ser defensores de la iglesia, nosotros somos llamados a ser defensores del dueño de la iglesia, que es su verdad. Hay personas que son más defensores de la iglesia que del dueño de la iglesia, y el dueño de la iglesia ya te sabe su verdad por el suelo. Y es un detalle importante, porque cuando usted habla a un ministro, llámese pastor o anciano, acerca de las cosas horribles que están pasando, cuando ellos quedan persuadidos y saben que lo que usted está diciendo es una realidad, les gusta mucho utilizar esta frase: Dios está al control. ¡Ay, qué lindo! Dios está al control.
Pues permítame decirle, si bien es cierto que Dios está al control, no es menos cierto que una iglesia, Dios estando al control, puede estar descontrolada. ¿Y cómo ocurre eso? Le voy a hacer una pregunta. ¿Está Dios al control del mundo, sí o no? Usted bien sabe que Dios está al control del mundo, pero también sé que no es menos cierto que el mundo está descontrolado. Una cosa es que Dios esté al control del mundo y que el mundo esté dentro del control de Dios. Lo mismo pasa con el caso de la historia del pueblo de Israel. ¿Perdió Dios en algún momento el control del pueblo de Israel? Dios nunca perdió el control del pueblo de Israel, pero Israel todo el tiempo anduvo descontrolado. Miren qué cosa más absurda. Y hoy en día está pasando lo mismo. Dios está al control de su iglesia, de su pueblo, del movimiento adventista, pero el movimiento adventista está descontrolado. Esto es delicado. Es bueno que usted entienda, es bueno que usted sepa que es muy delicado el estar en un pueblo el cual Dios está al control de ella, pero que el pueblo está descontrolado. Es bueno seguir el lineamiento, saber qué lineamiento profético estamos en el cual Dios nos ha estado guiando. Y quiera el Señor que Dios esté al control de tu vida y tú estés dentro del control de Dios. Porque hay personas que Dios está en control de su vida, pero ellos están descontrolados. Porque Dios nunca pierde el control. ¿Saben por qué Dios no pierde el control? Porque Dios es omnisapiente y Él conoce la cosa antes que suceda. Todo lo que está ocurriendo en el mundo, todo lo que está pasando aún dentro del movimiento adventista, todo lo que ocurrió en el pueblo de Israel, antes de lo que ocurriera, ya Dios lo había anticipado para dar señal de que Él está al control y que Él nunca pierde el control, a pesar de que el pueblo está descontrolado. Así que cuando usted vea que un ministro le diga a usted, no, Dios está al control, eso es una forma de querer refrigerarle el alma a usted, para que usted se esté tranquilo y deje que la apostasía siga como está. Es bueno que usted entienda que usted fue llamado para ser reformador, para alzar la voz en alto ante las cosas que está haciendo, porque usted no fue llamado para ser miembro de banco y estar callado. Si usted está callado dentro de la iglesia sobre las cosas que están sucediendo, usted se convierte en un participante de las cosas que están pasando. Otra de las frases célebres que utilizan ellos es: el barco llegará a puerto seguro. Vaya, qué lindo. ¿Sabe usted por qué la sierva de Dios dijo que el barco llegará a puerto seguro? Mire, usted bien sabe, y lo presenta el libro Servicio Cristiano, página 52, si mal no me equivoco, pero usted debe conocerlo. Recuerde, esta es una sesión que hemos estado grabando y puntualizando. Todos estos detalles los vamos a presentar punto por punto como tema, con la Biblia y el don profético confirmándolo. Permítame decirle con relación a lo que es este punto: el barco llegará a puerto seguro. ¿Por qué la sierva de Dios dijo que el barco llegaría a puerto seguro? Resulta ser que la sierva de Dios había dicho que de cada 20 no había uno que estuviera preparado para la crisis que se aproximaba. Dicho sea de paso, la Primera y Segunda Guerra Mundial estaba profetizada por la sierva de Dios. Así que cuando la sierva de Dios dijo que de cada 20 no había uno que estaba preparado, era lógico que los hermanos se sorprendieron y dijeron: ah, pues el barco se va a hundir. Y la sierva de Dios le dijo: el barco llegará a puerto seguro. Y es razonable que ellos pensaran así. ¿Cómo es que si de cada 20 no había uno preparado, el barco llegaría a puerto seguro? Permítanme contarle la historia. Resulta ser que ante esa crisis, Dios contaba con de un 3 a 4%. La iglesia adventista le llamó el 2%. Cuando usted calcula el 1 de cada 20, eso hace un 5%. Cuando la sierva de Dios dice que el barco llegaría a puerto seguro, era porque Dios contaba en ese momento de esa crisis que se iba a aproximar. Dios contaba con un 2%, como le llama la iglesia, que realmente ellos llaman el 2% porque ellos hablan acerca de los reformadores, objetores de conciencia, que luego llaman reformadores, que la iglesia defraternizó tomando en cuenta nada más la reforma que ocurrió en Alemania, cuando esa reforma realmente ocurrió aproximadamente en 16 países. Así que cuando estadísticamente se ha comprobado que fue de aproximadamente de un 3 a 4%. Pero sea un 3 o un 4%, ya usted podrá notar que el 1 de cada 20 hace un 5%, y por eso la sierva de Dios expresó esa palabra. Posiblemente usted ve que hoy en día usted lee el don profético, le dice esa palabra: el barco llegará a puerto seguro, y no sabe que le están hablando de un evento que ya ocurrió y tendrá una repetición. ¿Por qué tendrá una repetición?
porque la iglesia la segunda generación de adventistas está pasando por la misma circunstancia que pasó la primera generación de adventistas antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y el barco llegará a puerto seguro porque Dios cambiará de ministerio. Va a cambiar el ministerio pastoral por lo que se llama el ministerio laico, que se llamará 144,000 y que terminará fuera de los templos, que surgirá después de la ley dominical. Eso es claro, usted sabe que es así, que los 144,000 surgirán después de la ley dominical, pero están siendo sellados ahora dentro del movimiento adventista. Cuando hablamos de movimiento adventista, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con adventismo, adventistas liberales, conservadores y ministerios que están presentando la verdad de Dios con celo y con amor. Por eso es importante que no se dejen engañar cuando dice el barco llegará a puerto seguro, haciéndole creer que el ministerio pastoral será quien terminará la obra y continuará hacia adelante. Eso no es así. Más adelante vamos a explicar más detalles en algunos puntos. Otro de los detalles que se presenta aquí. ¿Ustedes se acuerdan? Esta expresión de que usan mucho, y me acuerdo en mi temprana edad en la iglesia, dicen, ¿debemos abandonar el barco? Hasta se escribió un libro de eso. A esa pregunta la respuesta debería ser la siguiente: ¿debemos abandonar el barco? Depende. ¿De qué depende? Porque si el Titanic sí, pero el Arca de Noé no. Los adventistas, la primera generación, que son los adventistas entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, eso está representado por el Titanic, porque son la manada grande, y los adventistas de la segunda generación, que son los conservadores hoy en día, están representados por el Arca de Noé. Si usted hace una visita, y recuerde, no estoy mandando que haga la visita para que usted se quede, pero porque si usted se va a pecar, pero si te queda callado también, al fin y al cabo va a terminar cayendo allá. ¿Por qué? Porque la influencia de la adoración y esa cosa te atraerá y no te quedará de otra. Pero mi interés es que usted mire, haga la diferencia entre una adoración y la otra. Es terrible lo que está sucediendo. Por eso es importante, a la respuesta, ¿debemos abandonar el barco? Usted tiene que reflexionar, eso depende. Porque si es qué cosa, el Titanic sí, pero el Arca de Noé no. Porque en el Arca de Noé es que está la salvación. A esto le podríamos dar más respuesta, porque es importante que usted entienda. Yo no exhorto ahora mismo a ningún feligrés que se salga de sus iglesias. ¿Por qué? Porque Dios está realizando una obra de sellamiento y hay una salida. Y la salida surgirá después de la ley dominical. Es importante que usted entienda que la mayoría de los feligreses se quedan en los templos. Pero Dios sacará ¿qué cosa? Un remanente que cuando empiecen a caer los juicios de Dios, entonces habrá muchos que querrán introducirse en la iglesia de los 144,000, que serán los hombres del santuario y que Dios derramará su Espíritu Santo y darán el fuerte pregón. Pero eso que no se hicieron caso de la palabra de Dios, que quieren introducirse allí, ¿sabe qué va a pasar? La plaga le va a caer encima. Por eso dice el libro de Maranata que a muchos guardadores del sábado le va a caer la plaga. ¿Por qué? Porque ellos tienen el sello visible, que es el sello visible, que es el sábado, pero no tienen el sello interno, que es el sello del Espíritu Santo. Para una persona pasar airoso por esta crisis que viene, usted necesita tener el sello del Espíritu Santo y luego la señal visible, que es el sábado. Los adventistas en la carne, la gran mayoría lo que tienen es la señal visible del sábado, pero no tienen la señal invisible, que es el sello del Espíritu Santo, que dicho sea de paso consiste en un afianzamiento en la verdad, no en un liderazgo, entre otras cosas que podríamos hablar. Otros detalles, son muchos, y vamos a ver cómo compartimos algunos de estos puntos que tenemos aquí. Dice: la iglesia adventista no es Babilonia, ni será Babilonia. ¿Sabe por qué la iglesia adventista no es Babilonia, ni será Babilonia, selva de Dios opresor? Le he citado varias veces que el libro Eventos Últimos Días, página 49, expresa, donde la selva de Dios dijo: pensábamos que no habría necesidad de otra salida. Ya se había presentado una crisis de una serie de apóstatas que se habían convertido en babilonios, pero Dios tenía un grupo fiel, la cual Dios iba a llegar un momento que iba a hacer una separación. En esa separación iban a quedar ¿quiénes? Los fieles, que son los verdaderos adventistas, con los que Dios iba a continuar, porque esto es una obra que no es de un ministerio, sino que es del dueño de la iglesia. Él la inició y Él la va a concluir. Por eso usted va a notar que cuando la Asamblea de Dios dijo, pensábamos que no había necesidad de otra salida, porque el movimiento adventista vino como fruto de una salida cuando se dio lo que se llama en el movimiento milerita, cuando presentó el chasco, y entonces surgió la iglesia. De ahí que eso fue el remanente lo que quedó de lo que era el movimiento milerita. Ustedes saben que eran aproximadamente 50,000
Y luego entonces se redujo el grupo a 50 y el de 50 se redujo a 2. Pero de ahí en adelante la obra continuó y hoy en día, miren lo que llegó a ser el adventismo, hoy en una iglesia grande, pero volvió a caer en lo que fue Israel. No se olvide una parte. La misma sierva de Dios dijo que el pueblo adventista, la iglesia de Dios, estaba siguiendo los pasos de Israel. Permítame decirle que de la misma manera como terminó Israel, termina el adventismo. Israel terminó rechazado, pero Dios sacó, ¿qué cosa? Una iglesia triunfante que fue la apostólica. Y el adventismo termina también siendo rechazado, pero Dios termina con una iglesia triunfante, que es la iglesia de los 144,000, porque los 144,000, la iglesia, esos 144,000, ese movimiento laico que es Unidad para la Ley Dominical, se corresponde con los apóstoles, y el adventismo, el ministerio pastoral, se corresponde con el ministerio sacerdotal. Es importante que usted tome en cuenta ese detalle. Por eso, la iglesia adventista Nueva Babilonia y será Babilonia. Dicho sea de paso, cuando venga la ley dominical, habrán dos iglesias adventistas al mismo tiempo. ¿Usted sabía eso? Sí. Va a existir el ministerio pastoral que se quedará en los templos y existirá lo que se llama los 144,000 que estarán fuera de los templos. Pero la que será Babilonia será la que se quede con el ministerio pastoral que se mundanaliza y se corrompe, y la verdadera iglesia adventista era de los 144,000, que dicho sea de paso, ni cizaña habrá de eso, que es una parte muy importante que luego habláramos de eso. Lo mismo pasó con Israel. Había dos pueblos de Israel, el ministerio sacerdotal y el ministerio apostólico a un mismo tiempo. Pero uno se convirtió en el trono del diablo, que fue el sacerdotal, y el otro, ¿qué cosa? Era el pueblo de Dios, que era el remanente fiel. Por eso Dios dice que el verdadero israelita es el que lo es que en el espíritu, y el verdadero adventista es el que lo es en el espíritu. Así que habrá un adventista en la carne, como hubo un Israel en la carne, y habrá un adventista en el espíritu, como hubo un Israel en el espíritu. Apréndase eso, mi hermano, para que no se deje engañar cuando digan no, que la iglesia adventista de Nueva Babilonia, esa termina el ministerio pastoral termina convirtiéndose en el trono del diablo, pero Dios tiene una iglesia que llevará el arca hasta el final y sostendrá la Biblia y la Biblia sola, que son los 144,000. Otro detalle. También a veces vienen y le dicen a la iglesia, miren, le hablan de los años dorados, los años de oro de la iglesia adventista, ya cuando inició la obra. Y le dicen a los feligreses, la historia de esta iglesia está escrita. Pero te engañan, mi hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque si bien es cierto que la historia de esta iglesia está escrita con sus años, con esos tiempos dorados, como también viene siendo su final. ¿Por qué el ministro no te dice que la historia de esta iglesia está escrita y que la sierva de Dios dijo claramente que el cable que lo unía a la roca eterna fue cortado y se fueron a la mar sin mapa ni compás? Que fue lo expresó en 1888. ¿Por qué no te dicen que la historia de esta iglesia está escrita y que ella antes de morir le dijo a uno de sus hijos, con tristeza, quiero que sepa que después de mi muerte la iglesia realizará grandes cambios? ¿No estamos mirando esa profecía hoy en día? ¿Cómo vemos que las mujeres de la iglesia adventista visten como vagabundas y un chin decente los sábados? Eso no es un secreto. No es cierto que hoy te están introduciendo mujeres en el ministerio, que hoy en día vienen, las mujeres se están poniendo los pantalones y los hombres se están poniendo la falda. Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es lamentable la mundanalidad y la cosa que la música. Miren cómo ahora el espíritu profesional lo echaron a un lado y están vendiendo libros de nueva orientación, entre una serie de cosas. Usted sabe lo que está pasando, lo mismo que pasaba en el ministerio sacerdotal de la Edad Media, donde parecía sacerdote cogiendo niños, haciendo de todo, y en el ministerio pastoral también se ve esa cosa, pastores cogiéndose a la mujer de los feligreses. Yo puedo dar testimonio y evidencia de eso. Aquí entendemos ese tipo de cosas. Es terrible lo que está pasando. Mi hermano, abra los ojos. Hay que orar por los fieles para que Dios nos ayude a que este es el tiempo donde nosotros aprendamos a tener un afianzamiento solamente en la verdad. Y como dice la palabra de Dios, tanto en el don profético como en la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre. Este es el tiempo en que nosotros, Elena habló claramente, en su tiempo ella habló para el futuro, y el futuro de Elena es nuestro presente hoy en día. Este es el tiempo de afianzarnos, es aún así, dice Jehová. Vamos a continuar con más detalles, porque hay mucho que decir con respecto a la frase célebre de los ministros. Dicen, la iglesia es la niña de sus ojos. Usted sabe que esa palabra se expresó en el libro de Zacarías, ¿verdad que sí? Y que Dios lo dijo de quién, de Israel.
Pero no te olvides que esa iglesia a la cual Dios le había dicho en el libro de Zacarías que la iglesia era la niña de sus ojos, ¿cómo terminó? Terminó crucificando a Cristo, terminó matando a los apóstoles y terminó siendo destruido por quién, por los romanos. Lo mismo se pasa porque la sierva de Dios dice que la historia de este movimiento es la misma de Israel. Aún siendo la niña de sus ojos, puede estar descontrolada y termina pasando lo mismo, porque dice la sierva de Dios, y usted lo sabe, que hombres que se gozaron una vez en la verdad se convertirán en nuestros peores enemigos. Hombres que se gozaron en la verdad. Y no es que van a salir de fila. Cuando la sierva de Dios dice que saldrán de la fila, ¿es de la fila de qué? De los fieles. Tome en cuenta ese detalle, que la iglesia, el hecho de que sea la niña de sus ojos, no descarta de que los juicios de Dios caigan sobre ella si no cumple su cometido. Y dicho sea el paso, usted sabe que como la historia de esta iglesia está escrita, dice que cuando comienzan los juicios de Dios, supuestamente se esperaba que iba a comenzar por el mundo, pero dice que no comienza por donde, por su santuario. ¿Por qué por su santuario? Precisamente porque termina corrompiéndose. Y usted no puede pretender que esa iglesia es la que termina la obra, sí, dice que los juicios de Dios comienza por ella. Lo que pasa es que comienza por el santuario, pero los fieles ya están fuera dando el fuerte pregón. Podríamos decir mucho más. Ay, mis hermanos, escuchen esto. La conferencia general es la voz de Dios. Miren, permítame decirle que la sierva de Dios hizo 2 declaraciones. Esas son de las frases que ellos utilizan para mantener el miembro de iglesia y afianzado en el error. La sierva de Dios dijo en una ocasión que la conferencia general era la voz de Dios. Y después dijo que la conferencia general ya no es la voz de Dios. Ahora, ¿quién se inventó la tercera declaración? Después que ella dijo que no es la voz de Dios, ¿quién se inventó la tercera? Los ministros. Pero la sierva de Dios no presentó una tercera declaración. Permítame decirle que como mi evangelio es un evangelio de paz, yo sigo creyendo que la conferencia general es la voz de Dios, pero no del creador de los cielos y la tierra, sino del Dios de este siglo. Porque las cosas que están sucediendo no te dicen a ti que es del Dios creador de los cielos y la tierra. Abre los ojos, mis queridos hermanos. Otro detalle. Ay, miren esto. Ellos dicen, se dan el orgullo y dicen, Elena murió en la iglesia adventista. Le dicen a los reformadores, a los de la reforma. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es cierto que Elena murió en la iglesia adventista? Pero cuando Elena murió en el 1914, su profecía todavía no se habían cumplido todas. Porque cuando ella dijo que pensábamos que no había necesidad de otra salida, ella murió y la salida se dio después de su muerte. Un detalle. El hecho que Elena haya muerto, ellos dicen, Elena murió en la iglesia y nosotros tenemos los escritos. No es extraño que una iglesia apóstata se quede con los escritos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde fue muerto Cristo? En Israel. ¿Eso garantiza nada? Como Elena murió, ¿dónde? Dicho sea de paso, la muerte física de Elena dentro del adventismo es señal de que ellos la mataron. ¿Cómo así? Porque desde que usted rechaza el don profético, usted está matando al profeta, ¿sí o no? Y cuando Elena murió, ella murió con tristeza en su corazón porque no se estaba haciendo el caso a los escritos del don profético. Podemos hablar mucho de eso. Hay muchas cosas con respecto a esta historia que usted la desconoce, sabe que porque a veces la persona se prejuicia, escucha un lado de la voz, como es el ministerio pastoral de los adventistas primera generación, y no están dispuestos a escuchar la otra parte de la historia de la iglesia de la reforma. Usted puede hacerlo sin compromiso, que ahí usted tendrá material, verá cosas de que allí usted nunca se la van a decir. Por eso es importante que usted tome en cuenta ese detalle. Recuerde, los sacerdotes se quedaron con los escritos y los profetas murieron dentro, pero fueron apóstatas. No se olvide que en la Edad Media los sacerdotes católicos, los líderes de ese entonces, se quedaron con los escritos, todavía hoy en día lo tienen, pero fueron apóstatas y mataron también a los profetas de Dios. Un reformador es sinónimo de un profeta es sinónimo de un reformador, es lo mismo. También los reformadores murieron ¿dónde? Dentro de ese movimiento. Así que el hecho que tú me digas a mí, no, que Elena murió dentro de la iglesia, ¿y qué tú me estás diciendo con eso? Porque tú con eso estás confirmando que ustedes la mataron dentro. No sé si me estoy dando a entender lo que les ha dicho. Elena murió dentro, pero cuando murió, murió con tristeza en su corazón por el rechazo a sus escritos.
entre otras cosas que podríamos decir. Otro detalle importante. Ustedes saben que la sierva de Dios habló de que hacía falta en el seno de la iglesia una obra de reforma, ¿cierto? Y permítame decirte que la reforma se dio, pero no a favor de la verdad, sino en contra de la verdad. Eso es terrible. Por eso fue que vino la división entre una y la otra. Y dicho sea de paso, no se fueron, lo desfraternizaron, lo que llamaban objetores de conciencia, que luego se le llamó reformadores. Ese detalle de que la reforma es dentro, no te dejes engañar, mi hermano. Cuando te diga la reforma es dentro, dígale, tú tienes razón, pero te equivocaste. ¿Por qué? Tienes razón, porque es cierto. La reforma comienza adentro, pero termina afuera. No te olvides, que esto lo he repetido bastantes veces, de la cautividad para acá, toda reforma comienza adentro y termina afuera. Si son falsas, comienza adentro y terminan fuera. Y si son verdaderas, comienza adentro y terminan fuera. Y si es individual, la reforma comienza adentro y termina afuera, porque termina reflejándose fuera. Por eso Dios ya está iniciando una obra de reforma dentro del movimiento adventista, de la cual terminará afuera formando el ministerio laico 144.000. Y no te olvides que la reforma comenzaba dentro y terminaba dentro, era en los tiempos de los reyes, porque era a base de la espada. Por lo tanto, los apóstatas se les cortaba la cabeza y los fieles quedaban. Pero como ya no va a ser la espada, por eso es que la reforma comienza dentro y termina fuera de la cautividad para acá. Otro detalle, ellos dicen la reforma, la iglesia de la reforma es una octava iglesia. Aquí sí hay mucho que decir, mis hermanos. Miren, vamos a tener que hablar más luego acerca de lo que son, primeramente, la Odisea. Ellos dicen que es la iglesia adventista y que es la última iglesia. Y eso es mentira del diablo, porque después de la Odisea surgió la iglesia adventista. La palabra la Odisea significa pueblo juzgado o pueblo del juicio. Y la iglesia adventista no podía ser pueblo juzgado o pueblo del juicio cuando ni siquiera existía, apenas estaba comenzando a surgir. Así que por lo tanto, no te engañes, es importante, lo he dicho en otras sesiones. Israel tiene 7 etapas y termina con una Laodicea, pero con un movimiento fiel llamado apostólico que termina fuera del ministerio sacerdotal. Luego la iglesia apostólica tiene 7 etapas, termina con una Laodicea que es la que conocemos comúnmente. Y luego de esta Odisea surge otro pastor del mundo, otra iglesia que es la iglesia adventista. Y luego entonces el ministerio anterior queda, que es el pastoral de la iglesia protestante, queda rechazado y entonces queda un nuevo pastor. Ahora está el adventismo con 7 etapas, la cual termina con una Odisea, porque ahora sí termina condenada, pero Dios termina con una iglesia fiel, que es la que termina la obra, llamado 144.000. La sierva de Dios dice claramente, el mensaje de la Odisea se le aplica a la iglesia adventista porque cayó en esa condición, no porque era la Odisea. Y la sierva de Dios dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando ustedes lo busquen, hemos hablado de esto, ella dice que las 7 etapas de la iglesia de la iglesia apostólica representan la historia del mundo. Hay una edición, la edición más vieja presenta la historia del mundo, y la edición que fue otra edición de tapa dura, que está después de la más vieja, esa que representa la historia, pero le contaba la palabra mundo. Es importante tomar en cuenta que la historia del mundo, hablando a nivel religioso, no comienza con la iglesia apostólica, sino que comienza con Israel, en cuanto él es el contexto de la iglesia como pastor visible del mundo de Dios, la que había de convertirse en la luz para el mundo. Otro detalle, después de que acabo de mencionar que la reforma es dentro, ya usted sabe que la reforma, cuando un ministro le diga que la reforma es dentro, ya usted le dice claramente, sí, pastor, las reformas reconocemos que es dentro, pero terminan fuera, porque ninguna reforma comienza dentro y termina dentro. Así que entonces la próxima, podrá parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ya explicar eso sería lo mismo que antes, la iglesia no caerá porque Dios siempre contará con un remanente fiel, la cual termina separado de la cizaña. Otro detalle. Escuche esto, mi amigo. Esta sí es buena. Ante la apostasía que está ocurriendo en la iglesia y los pecados que hay, miren cómo le gusta justificar el pecado. Siempre le dicen a los feligreses, la iglesia es un hospital.
Siempre yo he escuchado esa palabra, pero busque que cada vez que dicen que la iglesia es un hospital, es para justificar el pecado. Ah, pues apréndase esto, mi hermano, para que no se deje engañar. Cuando usted le digan que la iglesia es un hospital, usted le va a decir, ok, está bien, la iglesia es un hospital, pero el hospital tiene una morgue, donde están los muertos que ya no tienen esperanza. ¿Qué esperanza tiene uno que está en la morgue? Ahora pregúntale, si la iglesia es un hospital, ¿en qué parte tú estás del hospital? ¿Tú estás en la morgue? Cuando te digan que la iglesia es un hospital, dile en qué parte del hospital tú estás. ¿Estás donde están los intensivos? Esos son los cristianos que estamos muertos que vivos. En la iglesia hay muertos sin esperanza, que se dieron el límite de Dios, porque en la iglesia hay de todo. Están los que están intensivos, estamos muertos que vivos. Están los enfermos y están los desahuciados también. Pregúntale, ¿la iglesia es un hospital? Tú eres de los desahuciados del hospital. Porque permítame decirle que en el hospital está el médico general y no está enfermo, porque los médicos generales no están enfermos. Y están los ayudantes del médico general. Así que la iglesia es un hospital. El médico general es Cristo supuestamente los líderes deberían ser quienes. Usted debería ser el ayudante del médico general. Por ejemplo, nosotros tenemos la iglesia apostólica. La iglesia apostólica era un hospital. Cristo era el director de ese hospital y los apóstoles eran los ayudantes del director, porque el director no trabaja solo. Estaban enfermos los apóstoles, esos hombres ya estaban justificados, habían sido sanados y limpios de su pecado. Ahora los enfermos eran los que iban entrando a la iglesia y ellos estaban para hacer el trabajo de los médicos, curar a los enfermos. Se sobreentiende que tú y yo deberíamos ser de los ayudantes médicos que ayudemos a los que están entrando enfermos, pero que somos sanos en Cristo Jesús, porque no haya libertad del pecado y hayamos aprendido a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y una persona que vive una vida victoriosa en Cristo Jesús no anda pecando, según 1 Juan 3:9, que dice que el que está en Cristo no practica el pecado y no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Esa parte la gente no la ha entendido, porque permítame decirle, mis hermanos, que es imposible que nosotros los pecadores podamos vivir una vida sin pecar, sin practicar el pecado. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros hacerlo, nosotros necesitamos que nos sea imputado algo que Cristo posee, que nosotros nunca vamos a poseer si no se nos imputa. ¿Sabe qué? La naturaleza divina. Dice la sierva de Dios que nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina, como fueron los apóstoles, como fueron los profetas. Ellos fueron participantes de la naturaleza divina. Cuando usted sea realmente justificado, sea participante de la naturaleza divina, usted podrá ver que no solamente no se peca, usted llegará a aborrecer el pecado. Hoy en día mucha gente no concibe eso. Podríamos decir mucho más sobre la iglesia que usa los ministros, que es un hospital. Yo espero que tú, si tú consideras que la iglesia es un hospital, como también yo lo creo, pero que tú seas de los que trabajan de la mano con el médico general, el cual es Cristo, y los que trabajan con el médico general están sanos para curar a los enfermos, y no lo use para justificar el pecado dentro de la iglesia. Otra de las frases célebres: nosotros somos santos en construcción. Esa frase se usa mucho en la iglesia. Miren, mis hermanos, esto es un problema serio que hay. Ustedes ven personas 10, 15, 20, 50 años santos en construcción, pero nunca terminan de ser construidos. Porque los discípulos eran santos en construcción, pero los apóstoles ya no estaban construidos. Recuerde bien, los discípulos eran santos en construcción y los apóstoles ya eran santos construidos. Ahí está el proceso de santificación. El proceso de santificación tiene como propósito darte los retoques finales. Retoques finales. En la iglesia hay personas que están en proceso de entrega y creen que están en proceso de santificación. Los que están en proceso de entrega no han sido justificados en Cristo Jesús todavía, porque siguen en la carne. Y los que han sido justificados en Cristo andan conforme al Espíritu. Y esos son los que están verdaderamente en proceso de santificación. Porque el proceso de santificación tiene como propósito que nosotros no cometamos ni siquiera el pecado no de muerte. Y no te olvides que la sierva de Dios dice, hablando de Moisés, que Moisés, después de su justificación, claro está, solamente cometió un solo pecado. Y ella presenta que fue un pecado no de muerte, de manera inconsciente. Y si hablamos de Elías no se registra que estuviera cometiendo pecado. Uno solo por ignorancia. Tuvo temor porque lo dejaron solo. Y dijo, Señor, es que me han dejado solo. El Señor dice, no, hay 7,000. Lo que pasa es que uno cobarde y están escondidos. Mis hermanos, es lamentable. Hoy en día no se cree que después vive sin pecar. ¿Saben por qué?
porque la palabra de Dios dice que el que está en la carne no puede entender ni puede percibir las cosas del Espíritu. Pero los apóstoles, los profetas, todos esos hombres eran hombres que vivían victoriosos en Cristo Jesús. Y cuando usted analiza su caída, fueron pecados de ignorancia y no era con frecuencia, porque los pecadores hoy en día viven cayendo a cada segundo. Son excepciones, como el caso de Moisés, Elías. Esos hombres eran excepciones. Así, mis hermanos, que tengan cuidado con esa parte de que somos santos en construcción. Porque si bien es cierto que somos santos en construcción, ¿cuándo será terminar la construcción? Porque permíteme decirte, antes que Cristo venga, los santos tienen que estar terminados. Esos santos en construcción tienen que estar terminados. Y no antes que Cristo venga, antes que termine la gracia. Y para el movimiento adventista, la gracia va a terminará antes que venga la ley dominical. Cuando termine la ley dominical, termina la gracia para el de adentro y después para el de afuera. Es un detalle muy importante. Porque ¿qué tú vas a hacer cuando Cristo salga al lugar santísimo y ya no haya intercesor? Y tú no hayas concebido en tu mente que se puede vivir sin practicar el pecado. Por eso no te dejes engañar en esa frase célebre de los ministros, que te dicen la iglesia es un hospital para mantenerte durmiendo en los laureles del pecado. Otro detalle, vamos a ver. Los adventistas fuimos a la guerra como médicos misioneros. Cuando los reformadores hablan con ciertos feligreses que le hablan de la historia, del origen de su iglesia, cómo surgieron, que dicho sea de paso, vino como fruto de una profecía de la sierva de Dios, porque ella dijo que pensábamos que no habría necesidad de otra salida. Cuando le presentan la guerra, ellos le dicen, no, nosotros fuimos a la guerra como médicos misioneros. Téngase mucho cuidado que lo engañan, porque usted puede decir, usted tiene razón, pero se equivocó. ¿Por qué? La iglesia adventista atravesó por 3 guerras. Escuche bien, 3 guerras. Una en 1863. En ese entonces la iglesia daba $300, que era un mundo de dinero por cada feligres para que no fuera a la guerra. Pero para ese entonces, la sierva de Dios estaba en su apogeo en el don profético. Y hubo un momento que la iglesia ya no podía pagar los $300. Y entonces, la parte del poco tiempo que quedó, ellos de llenar ese requisito yendo como médico misionero a la guerra. Fue una guerra civil que se dio en Estados Unidos. Ahora bien, porque la iglesia tenía una enmienda que decía no apoyo a la guerra, porque los cristianos no tienen que ir a la guerra, porque los hombres sellados, los siervos de Dios no están para tomar armas y mezclarse con cosas seculares y estar quitando la vida al prójimo, cuando el mismo Señor Jesús dijo, yo no he venido a perder las almas, sino a buscarle a ganarla. Cuando ocurrió la primera y segunda guerra mundial, cuando vino la primera guerra mundial, que ya era la segunda, no mundial, sino la segunda guerra por la cual iba a atravesar la iglesia, así que la primera guerra mundial es la segunda por la que iba a atravesar la iglesia, ya la sierva de Dios, que fue en 1914, la sierva de Dios ya estaba viejita, estaba en silla de ruedas con fruto de una caída y estaba prácticamente fuera ya del servicio de don profético, porque mientras estaba en la silla de ruedas fue que ella escribió el último libro, Profetas y Reyes, que tiene que ver, por cierto, con reforma. Y la iglesia, con tal de conservar los bienes de este mundo, prefirió romper la enmienda que Dios había dicho, porque la palabra de Elena son palabras de Dios, había dicho que no debería apoyarse a la guerra. Ellos se aprovecharon bajo esas circunstancias y dieron apoyo a la guerra. Ahí la iglesia experimentó una caída. Después de que ya el siervo de Dios estaba prácticamente fuera de circulación. Luego se presentó la Segunda Guerra Mundial y la iglesia también volvió y dio apoyo a la guerra. Hay muchos detalles que decir en cuanto a esa parte. Permítame decirle, no se deje engañar cuando usted le dice no que la iglesia es, porque si bien es cierto que fueron como médicos misioneros, fueron en la primera, y en la segunda estaban más entregados a tomar las armas, incluso a los objetores de conciencia fueron condecorados con una bala en el pecho, pero las iglesias adventistas fueron condecorados con una medalla. Ahora dígame, ¿quiénes eran los fieles? ¿Los que fueron condecorados con medalla o los que fueron condecorados con una bala en el pecho? Analice usted, mi hermano. Hay mucho que decir y cualquier información usted podrá acercarse a los adventistas conservadores, que ellos podrán hablarle con relación a ese punto. Y es un detalle que yo quiero que usted entienda. Esta obra no termina ni los adventistas liberales ni conservadores, lo terminan los 144.000 que surgirán después de la ley dominical.
Pero en cuanto a adoración, allí se adora, entre los adventistas conservadores, se adora más, se adora más cerca de Dios y se adora en espíritu y en verdad. Eso en caso que ustedes vean que el ambiente se torne difícil, los adventistas liberales quieren adorar en un lugar donde se sienta más la presencia de Dios. Otro detalle. A él le gusta decir, no se debe hablar mal de los dirigentes. Señores, pero si usted toma la Biblia, usted se va a dar cuenta que la Biblia habla más en mal de los dirigentes que en bien. Léase Ezequiel 34. Mire lo que Jesús dijo en Juan 10. Más el que no es pastor y que es ladrón empezó a hablar. Mire lo que Jesús dijo de los fariseos en esa lista cuando él estaba ya próximo a terminar su ministerio. Eso no es nada. Váyase al don profético. ¿Cuántas cosas no empezó a decir la sierva de Dios de lo que estaba pasando en el ministerio pastoral en su entonces? ¿Y qué podemos decir hoy en día? Ellos les gusta incentivar a sus feligreses. No debe hablar. Mire, la verdad, porque los reformadores lo más que hicieron fue delatar los pecados de quienes, de los líderes del pueblo. Porque tal el pueblo es su líder y tal los líderes es el pueblo. Otro detalle importante. Lo de la manada grande, el ministerio pastoral, incluyendo los ancianos, les gustan decir, lo de la reforma son 2 o 3 gaticos. Mire, téngase cuidado con esa expresión. Que esos 2 o 3 gaticos, la Biblia le llama manada pequeña. Por eso dice, no temáis manada pequeña, porque de vosotros es el reino. Miren, mis hermanos, me decirle algo. Lo había mencionado en otra sesión y quiero que lo tenga bien claro esto. Miren, se sobreentiende que el camino ancho es el mundo y el camino estrecho es la iglesia. Pero ahora esto se ha vuelto una confusión porque ahora el camino ancho y el camino estrecho está dentro de la iglesia. Escuchen bien lo que estoy diciendo. El camino ancho y el camino estrecho está dentro de la iglesia porque la iglesia de personas, la gran mayoría están caminando por el camino ancho dentro de la iglesia. Y son pocos los que están por el camino estrecho. Pero esta situación no va a continuar así. ¿Sabe qué Dios va a hacer? Él va ahora a separar los 2 caminos que están dentro de la iglesia. Y resulta ser que los templos se van a convertir en camino ancho. Por eso que los adventistas liberales están haciendo megas iglesias. ¿Sabe por qué? Porque ancho es el camino. Porque el mundo va a hacer que se van a quedar, todos los pecados del mundo entrarán a los templos y los fieles terminarán fuera después de la ley dominical. Apréndase eso. Porque una iglesia que piense que la ley dominical está a la vuelta de la esquina, no hace lo que hicieron como en Quisqueya, aquí en la 27, en la República Dominicana. Una iglesia bonita de lujo, la demolieron para levantar una iglesia de 70 millones de pesos. ¿Usted cree que son gente que están pensando que viene la ley dominical? Iglesia de Mella, vino un pastor, le llamaban Valdés, invirtió aproximadamente como 2 millones en remodelación. Después pasó ese, vino uno llamado Durán. Y allí invirtió 5 millones de pesos en remodelación. Oye, ¿qué están haciendo con el dinero? Esa gente no está pensando que viene la ley dominical. Están pensando en vender y despojarse lo que está para no dejárselo a los impíos. No están pensando en eso porque no va a haber persecución para el ministerio pastoral. La persecución va a ser para el movimiento laico, 144.000 que va a proclamar el mensaje de Dios. Están haciendo señas porque está pasando el tiempo y hay mucho que decir. Aquí presenta la iglesia adventista y la iglesia remanente. Permítame decirle que la iglesia adventista es la iglesia remanente cuando surgió del movimiento melenista, y después de ese surgió otro remanente que fueron los adventistas conservadores, que son los de la reforma, y luego surgirá otro remanente. Esto como el caso, ¿se acuerda? El caso de Gedeón, que eso era depurando y depurando. De los adventistas liberales Dios depuró y se quedó con un pequeño, que son los de la reforma, y de la reforma vuelve una depuración y surgirá ¿quiénes? Los de los 144.000. Los 144.000 será verdaderamente la iglesia remanente. Mis hermanos, hay muchas cosas más que decir con respecto a la frase cerebro ministro. El tiempo se nos ha agotado. Quiera el Señor que Él pueda ayudarnos a comprender esas verdades. Pero antes de concluir, quiero presentar un detalle muy importante que no puedo pasarlo por alto. Cuando el ministerio pastoral ve que dentro de la iglesia hay personas que le dan dolor de cabeza porque no se quedan callados y le presentan su pecado y todas las cosas que están sucediendo, dice: no, en la iglesia hay trigo y cizaña.
y la cizaña volará. Y entonces provocan situaciones para que los fieles salgan. Y después que salen, no, recuerden que la cizaña es la que se va. No se deje engañar, eso es mentira del diablo. Cuando tenga la cizaña es la que se va, dígale, tú tienes razón, pero se equivocó. La cizaña se va, es del libro de la vida, pero se queda en los templos. Igualmente el trigo se queda en el libro de la vida, pero se va de los templos. Si no, miren la historia de la cautividad para acá, para que ustedes vean que los fieles son los que siempre están saliendo de los templos. Así que cuando digan que la cizaña es la que se va, díganle, usted tiene razón, pero se equivocó. Tiene razón, porque es verdad que se va, pero no es de los templos, sino de donde, del libro de la vida. Y los que se van para el cielo, ¿quiénes son? Los que están en el libro de la vida. Dicho sea de paso, permítame decirle que para el final, la cizaña es la que se queda y el trigo es el que se va. Al final termina yéndose la iglesia. ¿Quién es? Es el trigo. Hasta el final sigue siendo así. Siempre los fieles son los que se van. Y al final se van los fieles. Un detallito más que podríamos presentar. Ay. La iglesia, la Biblia no habla de cuarto ángel. A los líderes de la iglesia, al ministerio pastoral, les gusta decir que no es un cuarto ángel. Permítame decirle que en la Biblia no aparecen términos, pero aparecen conceptos. En Apocalipsis 18 es el cuarto ángel. Aparece en Apocalipsis 14 tres ángeles. Y luego entonces Apocalipsis 18 dice, y otro ángel le siguió diciendo. Ese ángel que termina es lo que se llama el cuarto ángel, la cual se la sirve de usar el término, ese otro ángel. Y cuando ella habla de ese otro ángel, es hablando luego del tercero que aparece en Apocalipsis, capítulo 14, 6, 9, 6 en adelante, y 9 y 10 por ahí. Es importante que usted entienda, mi hermano, que aunque el ministerio pastoral le dice a usted que no hay cuarto ángel, permítame decirle que el ministerio del tercer ángel es el movimiento adventista, y el cuarto ángel que termina la obra, ese cuarto ángel es la que concluirá y surgirá después de la ley dominical. Es bueno porque usted entienda eso, porque conocer ese mensaje, quién es el cuarto ángel, descalifica el movimiento adventista como la iglesia que ha de concluir la obra. Porque los verdaderos adventistas que concluirán la obra son los 144,000, que es el cuarto ángel, donde habrán dos iglesias simultáneas, como también los tiempos de Cristo, habían dos iglesias simultáneas, ministerio sacerdotal y ministerio apostólico, para el tiempo del fin, ministerio pastoral y ministerio laico, uno en la carne y el otro en el espíritu. Quiera el Señor bendecirle grandemente, que la paz del cielo pueda estar en su corazón, y es importante que usted entienda que hay muchas cosas más que decir de la frase cerebro ministro, pero más que nada no se olvide, este es el tiempo en que usted tiene que aprender a depender de un así dice Jehová. Recuerde que la sierva de Dios dijo que nuestro único salvaguardia era, ¿qué cosa? La Biblia, y ella habló para el tiempo futuro, siempre lo ha sido la Biblia, pero sobre todo para este tiempo de crisis hizo énfasis para ese tiempo del fin, el cual el futuro de ella es nuestro presente. Dios te bendiga grandemente. Nuestro número 809-283-8954. Nelson o Claudio, como usted quiera. Estamos para servirle y para responder a preguntas e inquietudes que usted pueda tener. Estamos para el servicio de Dios y el beneficio espiritual de su salvación. Dios me lo bendiga.